Liturgia para hoy domingo, 8 de mayo. Antífona. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 14 y 43 al 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 99. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Segunda lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 14b al 17. Yo, Juan, veo una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación.
Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. No les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Elevemos nuestras oraciones al Señor, que conoce y escucha la voz de su pueblo, el cual cuida como un pastor a su rebaño. Digamos: Jesús, buen pastor, escúchanos. Por el Papa y los obispos, los sacerdotes y los ministros que serán incorporados al servicio, para que, movidos por la caridad, conozcan las almas a ellos confiadas, se acercan a las alejadas y estén dispuestos a dar la vida por sus ovejas. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por quienes gobiernan nuestra nación, para que, ejemplo del buen pastor, guíen correctamente el destino de nuestro pueblo y dejen a un lado el egoísmo y se preocupen por los más pobres, débiles y necesitados. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por los jóvenes que, siguiendo falsas seguridades, se han perdido, para que encuentren personas que los guíen de regreso a la verdadera seguridad, Jesucristo, y puedan ser parte activa de nuestra sociedad. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por los docentes y todos los que tienen responsabilidades educativas, para que el Espíritu de verdad los ilumine en su empeño en guiar y orientar por las vías del bien a quienes les han sido confiados. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por quienes estamos presentes, para que permanezcamos junto al buen pastor y además muy atentos a lo que Él nos dice. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Señor Jesús, que nunca abandonas a tu iglesia, rebaño que conoces y que amas, escucha las oraciones que te hemos dirigido confiados en el cuidado y en el amor que tienes por nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración sobre las ofrendas. Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Resucitó el buen pastor, que dio la vida a sus ovejas y se dignó morir para su rebaño. Aleluya. Oración después de la comunión. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las
praderas eternas a las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Jesús, sé mi buen pastor. Quiero dejarme guiar por ti, escuchar tu voz cada día, dejar que tu Espíritu Santo me impulse y me guíe por tus caminos. Amén. Lectura. Sepan que nos dedicamos a los gentiles. En el libro de los Hechos, esta vez los protagonistas son Pablo y Bernabé. Cuando predicaron en Antioquía de Pisidia, en la actual Turquía, en el transcurso de su primer viaje apostólico. La cena de hoy es como una muestra de lo que le sucede a estos intrépidos apóstoles en las varias poblaciones a donde van. Predican en la sinagoga a los judíos, pero también luego a los paganos, al parecer con bastante éxito. En esta ciudad hay una doble reacción. Los paganos que escucharon la buena nueva se alegraron mucho y alababan la palabra de Dios. Pero algunos judíos, llenos de envidia y celos, promovieron una persecución contra Pablo y lograron su expulsión de la ciudad. No se acobardaron. Marcharon a otras poblaciones a proseguir en la evangelización. Es interesante notar una especie de estribillo que Lucas repite al final de muchas escenas. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. El Cordero será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. La visión del autor del Apocalipsis es voluntariamente optimista. Hace que las miradas de los cristianos de su época y de la nuestra se dirijan al cielo, donde ya está gozando de Dios una muchedumbre inmensa de toda nación y lengua. Estos bienaventurados participan de la victoria de Cristo, vestidos de vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y están de pie delante del trono de Dios y del Cordero, cantando alabanzas y con acceso a las fuentes del agua de la vida. Ya para ellos todo es gloria y alegría, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Yo doy la vida eterna a mis ovejas. En el Evangelio de hoy oímos las palabras con que Jesús revela cada vez con mayor profundidad su propia identidad. En la fiesta de la dedicación del templo. Por una parte, la persona de Jesús no se entiende sin su relación íntima con el Padre. Yo y el Padre somos uno mismo. Por otra, su relación con la humanidad la describe con la metáfora del pastor y el rebaño de ovejas. Afirma sobre todo que mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Y que es el mismo Dios quien le ha dado esas ovejas, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Para meditar. Yo las conozco, yo les doy la vida eterna. Jesús se nos presenta como el buen pastor. En verdad, puede hacerlo, porque siempre en su vida ha actuado como tal. Conoce a las personas, las defiende, no quiere que ninguna se pierda, les da la vida eterna y, finalmente, ofrece su propia vida por ellas. No ha rehuido ningún trabajo. Se ha entregado generosamente por todos. Por parte de Él, las afirmaciones básicas de hoy son: yo las conozco, yo les doy la vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Son palabras que hablan de cercanía y de entrega total. La vida que les comunica a Él su Padre, Dios, la comunica a Él a su vez y a todos nosotros. La comparación queda todavía más profundamente aclarada cuando en el Apocalipsis se nos muestra como el Cordero, el Cristo que, como un Cordero, ha sido inmolado en la cruz, voluntariamente. Es el que mejor puede decir que es el buen pastor y que da la vida por sus ovejas. Precisamente porque se ha entregado, puede ir delante, guiar y dar la vida a sus ovejas. El Cordero será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida.
Ellas me conocen y me siguen. Pero esta entrega admirable por parte del pastor nos pide a nosotros una actitud receptiva y acogedora. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Es verdad que la imagen y la palabra misma del rebaño o de las ovejas no parecen entusiasmarnos mucho hoy, no porque los rebaños ya no sean una experiencia muy repetida en nuestras ciudades, sino porque el mismo nombre de rebaño indica tal vez gregarismo, falta de personalidad. No es esa ciertamente la intención de Jesús al compararnos a un rebaño, porque resalta otras cualidades que podemos copiar de unas ovejas fieles a su pastor. Si queremos ser seguidores de Jesús, no se trata solo de estar bautizados, sino de creer en Él, escuchar su voz, tratar de que nuestra mentalidad sea como la suya. Eso no solo cuando el camino se nos hace fácil, sino también cuando estamos inmersos todavía en la gran tribulación de la que habla el Apocalipsis. Es entonces cuando más luz y fuerzas nos querrá comunicar el resucitado a través de su comunidad y de los sacramentos. El buen pastor nos habla y nos alimenta de la Eucaristía. En la Eucaristía tal vez sea el momento privilegiado en que nosotros, seguidores de Jesús, escuchamos su voz, hacemos caso de lo que nos dice y nos alimentamos con su cuerpo y sangre, cuando Él, como el auténtico buen pastor, nos da la vida eterna. En el domingo del buen pastor haremos bien en examinarnos. Si nosotros somos buenas ovejas, buenos discípulos de Cristo Jesús, si lo conocemos, si lo escuchamos, si lo seguimos. Reflexionemos. ¿Cuáles serán esas otras voces de falsos pastores que pretenden arrebatarle el rebaño a su auténtico pastor? ¿Cómo unirnos a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones a partir de este Evangelio? Oremos. Señor, enséñanos a escucharte y a escuchar a nuestros hermanos, incluso a los que imploran ayuda sin palabras, a los que no tienen voz, a los más pequeños, a los más débiles, que son los más grandes ante tus ojos. Amén.